Licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente se encuentra escribiendo la tesis Divulgación Científica de Medios, Pseudociencia mala ciencia y polémicas en la divulgación de astrobiología. Fue representante de los estudiantes ante la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, SOMA, y miembro estudiante actual en la mencionada sociedad. Fue anfitrión en la Feria de la Astronomía en el Palacio de Minería en noviembre del 2009 y ha sido anfitrión en la segunda y tercera Noches de las Estrellas del 2010 y 2011 respectivamente. En 2009 fue ganador del tercer lugar en el concurso El Cuello de la Jirafa, certamen de ensayo en el que se celebraron los 150 años de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Ha escrito artículos para webs de España y México sobre temas de divulgación científica y escéptica, y actualmente dirige la revista escéptica Razonando. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escuchan? Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última charla de pseudociencias bajo la lupa. Yo lo que quisiera platicarles es, en primer lugar, también sobre pseudociencias, pero también me gustaría platicarles sobre ciencia y comparar un poquito lo que son las pseudociencias con la ciencia, cómo funciona la ciencia y cómo realmente están funcionando las pseudociencias. Como se ve en la siguiente imagen, lo primero que me gustaría platicarles es ¿quiénes son los escépticos? ¿Quiénes son estas personas que han venido a estas charlas a lo largo de toda la semana? Un escéptico no es una persona que a primera vista rechaza cualquier idea novedosa que está apareciendo, sino un escéptico es una persona que evalúa, es una persona que busca realmente ver si las aseveraciones que se están haciendo, si los argumentos, las ideas que están apareciendo realmente son verdaderas, tienen fundamento o no. Desde mi punto de vista, los divulgadores escépticos en México y en otros países, los que han venido por supuesto a este ciclo de conferencias, son desde cierto punto un éxito de la divulgación científica. Es decir, la gran mayoría de ellos no son investigadores ni comunicadores científicos, ni siquiera maestros de ciencias. Tienen una gran variedad de oficios, de profesiones, pero sin embargo han llegado a apreciar a la ciencia tal y como es, se han puesto, digamos, su armadura y se han puesto directamente a criticar y atacar y combatir a las pseudociencias. Son un tipo de defensores de la ciencia como tal. Como se ve en la siguiente imagen, hay que hablar un poquito también sobre cuáles son las ciencias y cuáles son las pseudociencias. Como ustedes, si recuerdan sus cursos, sobre todo, si recuerdan sus cursos de la preparatoria, verán que la química es por supuesto ciencia, la alquimia es pseudociencia, la frenología es pseudociencia, la neurología es ciencia, igualmente la física es ciencia, la magia obviamente sería un espectáculo y en algunos casos, si se presenta como verdadera, sería un tipo de pseudociencia. La astrología sería pseudociencia y la astronomía es una ciencia actual. Hay que recordar que muchas de las ciencias actuales, como la astronomía o como la química, tuvieron como antecedentes lo que son las pseudociencias. La astronomía tuvo de antecedente a la astrología y la química tuvo de antecedente a la alquimia. Pero actualmente química y astronomía son ciencias. Si alguien quiere hablar aún de alquimia o de astrología, está cayendo en el ámbito de las pseudociencias. Como se ve en la siguiente imagen, lo que quisiera hacer a continuación es platicarles sobre dos casos, uno de pseudociencia y uno de ciencia, para que más o menos puedan ver la diferencia entre ambos. Esta es una de las pseudociencias conocidas como ufología, ya nos hablaron el día miércoles algo al respecto. Es un caso mexicano que imita un tanto a otro caso de un supuesto contactado llamado Joseph Adamski. Ustedes recordarán los contactados, gente que supuestamente ha tenido contacto con seres extraterrestres. ¿Qué dice la historia de este contactado? En primer lugar, es una persona que se dice que es una celta, una persona muy solitaria que vive en unas montañas, que tiene más o menos 40 años y que en un día, en una noche determinada, recibe la visita de una supuesta nave extraterrestre con forma de platillo volador. Los visitantes, según este contactado, resultan ser venusinos, resulta ser gente proveniente del planeta Venus, según él. Este tipo de personas, según el contactado, son caucásicos, es decir, son rubios, son muy guapos, etc. Pero nos dice una cosa bien interesante, que los
visitantes. De hecho, las 4 son mujeres y que están guapísimas según esta persona. Como se ve en la siguiente imagen, más o menos así lo describe, caucásicos y demás, pero las 4 venusinas que están visitándolo son como se ve en la siguiente imagen. Él prácticamente las describe de esta manera: se despedirán muy agradecidas y el cuate quedará como una persona que ha salvado a los venusinos. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, suena un poco absurdo, suena prácticamente como una proyección de las fantasías de una persona, el cual a los 60 años obviamente confesó que todo se lo había inventado. Pero si aplicamos, por ejemplo, la ciencia, podremos criticar de una manera todavía más efectiva a las pseudociencias, como se ve en la siguiente imagen. ¿Qué sabemos de Venus? Es el segundo planeta del sistema solar. Sabemos que es mucho más caliente que Mercurio, que está mucho más cercano que Venus al Sol, y esto sucede por una sencilla razón, porque es un planeta que está saturado de dióxido de carbono y que tiene actualmente un intenso efecto de invernadero que hace que alcance temperaturas de más de 400 grados centígrados, como se ve en la siguiente imagen. También una de las cosas que sabemos es que literalmente llueve ácido sulfúrico en este lugar. Las temperaturas y las condiciones son tan extremas que las guapísimas venusinas simple y sencillamente no podrían sobrevivir en ese lugar, como se ve en la siguiente imagen. Ahora déjenme platicarles un poco de un caso de ciencia para que vean la diferencia. Esta disciplina científica se conoce como la astrobiología. Según la definición de la NASA, es el estudio de la distribución, del origen, del futuro, de la evolución de la vida en el universo a partir de lo que conocemos aquí en nuestro mundo. Estos son los 3 grandes candidatos en nuestro sistema solar para la búsqueda y detección de vida. ¿Qué tipo de vida se está buscando? No se está buscando vida, digamos, como a Luke Skywalker o a Yoda. Se está buscando vida microbiana en este caso. Estos son los 3 grandes candidatos, como les digo. Este es Marte, este es Europa, es una de las lunas de Júpiter, y este es Titán, es una de las lunas de Saturno. Como se ve en la siguiente imagen, ¿qué tienen de importante estos 3 cuerpos? El caso de Marte, prácticamente a primera vista parecería que está muerto. No cuenta con tectónica de placas, no cuenta con volcanismo, es un planeta que no tiene una capa de ozono que lo proteja de la radiación ultravioleta, es un mundo que a la vez no cuenta con un campo magnético que lo proteja de todo el viento solar, de toda la radiación dañina que viene del Sol, así que la superficie está bañada de todo tipo de radiaciones, entre ellas ultravioleta. Cualquier forma de vida simple y sencillamente no sobreviviría en ese lugar. Sin embargo, Marte tiene algunas condiciones muy interesantes. Una es que sabemos que tiene agua en los polos. Otra es que sabemos que tuvo agua alguna vez, pero no sabemos qué pasó, si se evaporó, si se fue a las profundidades. Realmente no sabemos qué sucedió con esa agua. Pero lo sabemos, entre otras evidencias, porque hay un tipo de rocas que se llaman las jarositas, que están en Marte. Y resulta que ese tipo de rocas solo se forman bajo la presencia de agua. No hay de otra. Si no hay agua o no hay agua, no tienen por qué estar ahí. Este bicho que les estoy poniendo es una bacteria de aquí de nuestro mundo, se llama Theaudas viator. Es una bacteria que se ha encontrado a profundidades de 5 kilómetros en las minas. Y sin embargo ustedes me dirán, ¿cómo puede sobrevivir a esas profundidades si no le llega ni la luz del sol, si ni siquiera hay alimento? ¿Cómo le puede hacer? Y muy sencillo, sobrevive gracias a que se alimenta de rocas, se alimenta de minerales. Es una bacteria realmente extremófila, se les llama, es decir, vive en condiciones muy extremas y está viviendo ahí perfectamente. Si este es un caso que hay en la Tierra, ¿por qué no podría haber algo de esto en Marte? No en la superficie, donde está toda la radiación, pero en las profundidades. Ahí sí podría existir, y se ha especulado mucho al respecto de que podría existir, o si no, este tipo de organismos, al menos los fósiles de los mismos. Por eso Marte es tan importante para nosotros. Como se ve en la siguiente imagen, el otro caso es Europa, la luna de Júpiter. Esta luna tiene una característica muy interesante. Es una luna cubierta por una gran capa de hielo. Aquí pueden ver varias imágenes de la misma. Una capa de hielo de alrededor de 4 kilómetros de espesor. Y se sabe que debajo de esa capa de hielo hay un océano gigantesco, mucho más grande que todos los océanos que tenemos aquí en nuestro mundo. Y si hay agua, pues es uno de los grandes candidatos para poder encontrar vida. Pero vemos un ejemplo aquí en la Tierra, como se ve en la siguiente imagen. Esto es en nuestro mundo, es en las profundidades del mar, entre 2 y 4 kilómetros de profundidad. Son las llamadas ventilas hidrotermales.
Son como una serie de pequeños volcanes, muy pequeños, o una serie de chimeneas que permanentemente están emanando minerales basados principalmente en azufre y en hierro. Llegan a alcanzar temperaturas de hasta más de 100 grados centígrados y en el fondo del mar, como dice la canción. Sin embargo, hay toda una fauna asociada a las ventilas. Puede ser un lugar extremo donde prácticamente no llega la luz, donde no llega alimento, y sin embargo hay un ecosistema extremo completamente. Se han encontrado que hay tapetes bacterianos que literalmente se alimentan de todo el material que está emanando de las ventilas, y asimismo hay todo tipo de organismos que se están alimentando de esas bacterias. Hay, por ejemplo, anélidos, es decir, un tipo de gusanos planos. Estos gusanos se esconden en una serie de tubos de quitina que van formando. Asimismo hay crustáceos, es decir, cangrejos en general, hay moluscos como conchas, como caracoles, hay inclusive quinodermos, o sea, estrellas de mar. Es decir, hay toda una fauna muy interesante asociada a estos lugares tan extremos. Si todo esto existe en nuestro mundo, como se ve en la siguiente imagen, podría haber inclusive algo parecido en Europa. Realmente no lo sabemos. El primer reto es ir hasta la Luna, perforar la capa de hielo y viajar hasta el fondo del mar y ver si hay ventilas también, inclusive si hay organismos asociados a las mismas ventilas, como se ve en la siguiente imagen. Y Titán es una de las pocas lunas que cuenta con una atmósfera en nuestro sistema solar. Es una luna que prácticamente está saturada de compuestos orgánicos, llueve principalmente metano líquido, y sin embargo es uno de los grandes candidatos, quizás no tanto para encontrar vida, pero sí es un candidato porque tiene condiciones muy parecidas a las que tuvo nuestro planeta hace 3.800 millones de años, en las cuales esas condiciones permitieron la aparición de las primeras formas de vida. Por eso Titán es tan importante por lo mismo. Como se ve en la siguiente imagen, ya les platiqué de un caso de pseudociencia. Pueden ver que más o menos son afirmaciones extraordinarias. En la ciencia finalmente se busca investigar, se busca aplicar diferentes metodologías científicas, y a partir de las referencias que tenemos, pues simple y sencillamente se aplican para generar nuevo conocimiento. Muchas de las pseudociencias no se publican en revistas científicas arbitradas, sino muchas pseudociencias aparecen en programas generalmente que buscan tener mucho rating, programas sobre todo que buscan convencer simplemente, y en algunos casos vender también. Ahora bien, déjenme platicarles otros dos casos de ciencia, uno de ciencia y otro de pseudociencia. Ahora, déjenme hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos casos que vienen, cuál es de pseudociencia y cuál es de ciencia? ¿Las ecuaciones de Stan-Romanek o las plantas extraterrestres? ¿Cuál se imaginan que es de ciencia y cuál es pseudociencia? ¿Alguien quiere emitir una opinión al respecto? ¿Alguien se imagina cuál sería de ciencia y cuál sería de pseudociencia? Pues bueno, déjenles platico. Las ecuaciones de Stan-Romanek es pseudociencia y las plantas extraterrestres es ciencia. Déjenme platicarles por qué.